a don Jorge Rodríguez, presidente del Consejo, al vicepresidente, don Germán González, que nos acompaña, a la consejera señora Janet Kiss o Janet von der Wulferdorf. No, mejor que no, porque se va a notar la diferencia. El consejero señor Aldo Lema, me acompaña también, la consejera Marcela Guzmán, le damos la bienvenida, al gerente de estudios, señor Mario Arén, y bueno, la encargada de comunicación, la señora Javiera Matus. Entonces, don Jorge, ahora sí ya hecha las formalidades, le agradezco la presentación. Tenemos, señora secretaria, esta sesión dura hasta las 16. Sí. Bien. Lo dejamos con la palabra, don Jorge. Muchas gracias, presidente. Como bien señala, nos corresponde hacer nuestra presentación semestral que la ley que creó el Consejo Fiscal Autónomo nos mandata realizar en abril y septiembre de cada año. En ella nosotros informamos sobre el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones, pero junto con eso habitualmente hacemos un análisis de la situación fiscal y especialmente sus perspectivas de sostenibilidad de mediano y largo plazo, que es el foco del Consejo Fiscal. La agenda que tenemos para el día de hoy es un diagnóstico de la situación fiscal actual, aquí, un análisis de sostenibilidad de largo plazo, recomendaciones que estamos incluyendo en el presente informe para abordar justamente la situación fiscal acorde al diagnóstico que vamos a realizar. Luego vamos a incluir un repaso de las recomendaciones del Consejo Fiscal más relevantes realizadas en estos 5 años, porque el Consejo Fiscal está próximo ya a cumplir 5 años, y vamos a informar sobre el estado de incidencia de esas recomendaciones, que van a tener distinto estado. Y después, a modo de anexo, pero muy poco probablemente alcancemos a repasarlo en detalle aquí, pero lo tienen ustedes en el informe escrito también, vamos a detallar las recomendaciones formuladas entre septiembre del 2023 y abril de este año, o sea, las recomendaciones que ha hecho el Consejo en el último semestre desde la visita anterior que realizamos. Entonces, entrando de lleno al diagnóstico de la situación actual, en primer lugar, nosotros tenemos a mano en este informe los resultados fiscales del año 2023. Respecto de esos resultados, tal como habíamos advertido durante el transcurso del año 2023, se materializaron ciertos riesgos fiscales. Y eso implicó que los resultados fiscales positivos que se habían tenido en el año 2022, muchos de esos resultados positivos no se pudieron sostener en el año 2023. Recordamos en este caso que el año 2022 hubo un retiro del gasto muy importante, de 23%, que se materializó por el retiro de la gran parte de las medidas transitorias implementadas en la pandemia. Eso fue algo muy significativo que se hizo el año 2022 y llevó a buenos resultados ese año. Pero el 2023 pasamos de un superávit estructural que hubo el año 2022 de 0,2 puntos del PIB, pequeño superávit estructural, pasamos a un déficit estructural de 2,6 puntos del PIB el año 2023. Además, si se recuerdan, en otras ocasiones hemos discutido sobre el efecto que han tenido en esos resultados estructurales los recursos por el litio que ha recaudado el fisco, particularmente desde el año 2022 en adelante. Como ustedes también saben, antes de eso no eran muy relevantes los ingresos fiscales por litio. El año 2022 empezaron a ser relevantes y el Ministerio de Hacienda va a implementar una metodología para identificar la parte estructural o más permanente de los recursos del litio, pero a contar del año 2024. El año 2022 y el año 2023 no se aplicó esa metodología, la metodología vigente no consideraba ese cálculo. Nosotros hicimos una simulación que qué hubiera pasado si se hubiese corregido los ingresos estructurales el año 22 y el 23, si es que se hubiese aplicado la metodología por el litio. Y en ese caso los resultados hubiesen sido un déficit estructural de 0,3% del PIB en 2022 y un déficit estructural de 3,6% del PIB en 2023. Como les menciono entonces, desde el año 2024 sí va a estar incorporado oficialmente en la metodología de cálculo el ajuste por el litio. Eso entonces, en términos de resultados estructurales, hubo un deterioro del 2023 respecto del buen resultado del 22. Esto a su vez hizo que la deuda bruta siguiera aumentando y pasó del 38% del PIB el año 22 a un 39,8% el 23. También lo hizo la deuda neta. La deuda neta es la deuda bruta menos los activos financieros del fisco. Entonces, un neteo entre deuda y activos. Eso dio el 2022 un 32% del PIB y el 2023 pasó a 34,7% del PIB. Eso incluye, como les menciono, que los activos del Tesoro Público fueron utilizados en un punto del PIB y por lo tanto pasaron de 6 puntos del PIB que teníamos el 22 a 5 puntos del PIB que tenemos el 23. En ese gráfico se muestra la trayectoria de varios años, no solamente de los 2 últimos años,
de la deuda tanto bruta como neta, y ahí está un recordatorio muy importante que vamos a mencionar varias veces durante esta presentación, que es el nivel prudente de deuda, de 45% del PIB, que es la estimación que está en el decreto de política fiscal del Ministerio de Hacienda y que por lo tanto es la que nos rige para este periodo. Como se observa en el gráfico, no hemos llegado a ese nivel aún, pero desde hace varios años atrás que nos venimos acercando poco a poco a ese nivel. Y el llamado entonces que hemos dicho y que reiteramos es que tenemos que cambiar la trayectoria de esa deuda para no superar ese nivel. Entonces aquí remarcamos algo importante, que es que esta tendencia de la deuda, la tendencia de acumular déficits fiscales que nos han llevado a tener esta deuda, no es algo que ocurrió en los últimos años, no es algo que ocurrió solamente en la pandemia, ni en este gobierno tampoco. Es una tendencia de más largo plazo y eso es importante considerar. Cuando esto empezó, efectivamente, empezó el año 2008 con la crisis financiera global. Si se recuerdan, en ese momento teníamos ahorros muy significativos en el Tesoro Público y ante esa crisis se hizo uso de esos ahorros. Justamente para eso se tenían, ¿verdad? Eso era parte esencial de la regla fiscal de balance estructural, que era ahorrar en tiempos buenos y desahorrar en tiempos más complejos. Eso se hizo el año 2008, pero desde ahí en adelante no hemos podido volver a un equilibrio y por lo tanto hemos ido acumulando, en algunos años más que en otros, pero persistentemente hemos ido acumulando una mayor deuda desde ese periodo. El gasto público desde el 2008 en adelante entonces superó la mayor parte del tiempo a los ingresos estructurales. Si uno saca un promedio de esos 16 años, el gasto público promedió un 23,8% del PIB al año y los ingresos fiscales tuvieron un promedio de 22 puntos del PIB. O sea que en promedio estuvimos un 1,8% del PIB en promedio todos los años, ¿no? Obviamente un promedio no es igual todos los años, pero en promedio estuvimos gastando 16 años por sobre los ingresos. Así entonces se han observado persistentes déficits estructurales en un contexto de alto aumento de los gastos crecientes por demandas ciudadanas, que todos ustedes tienen muy bien identificadas, pero también acompañado por un menor dinamismo de los ingresos fiscales afectados por un débil crecimiento del PIB. Y en esto entonces también es importante mencionar que en la década del 2010 el crecimiento tendencial, que es el que se utiliza en la metodología de balance estructural para calcular los ingresos estructurales, promedió un 3,4% anual, el crecimiento tendencial en la década del 2010. Y actualmente ese crecimiento tendencial es solamente en torno a un 2% anual. Entonces tenemos una combinatoria de los últimos 16 años entre que tenemos harta presión social por gasto, con demandas muy justificadas en muchos casos, acompañado de un débil crecimiento del PIB, que a su vez pega en tener un menor desempeño de los ingresos fiscales. En todo este periodo, entonces, no ha sido posible concretar una convergencia fiscal hacia un balance estructural equilibrado. Un balance equilibrado le llamamos un balance de 0%, ¿verdad? No hay ni déficit ni superávit. Con metas que han sido persistentemente deficitarias, o sea, los gobiernos se han fijado metas deficitarias, tratando de achicar efectivamente el déficit estructural, pero la mayor parte, o todas las metas en este periodo han sido deficitarias. Y además, en muchos casos, esas metas no han sido cumplidas. O sea, han habido más déficit estructural que la meta establecida. Y todo eso es, como digo, es una tendencia que viene de largo. Tal vez cuando estábamos a inicios de la década del 2010 no habíamos encendido muchas luces amarillas porque todavía teníamos un colchón de respaldo de los ahorros que teníamos previos, teníamos un bajo nivel de deuda, que veníamos también del periodo del boom del cobre especialmente, pero ya estamos llegando a un punto en que no podemos dejar de prender esas luces amarillas, como se observa ahí en el gráfico. Y en el gráfico anterior también, como mostrábamos, la deuda acercándose al nivel prudente de 45% del PIB. Otro punto importante que nosotros hemos tratado de relevar es que la deuda en Chile ha crecido no solamente por los déficits fiscales, que hemos tenido, como menciono, principalmente en los últimos 16 años, casi todos los años déficits fiscales. También hay otro componente que demanda financiamiento y que en muchos casos ha implicado financiamiento con deuda, que son los llamados otros requerimientos de capital. Esos otros requerimientos de capital, que es el nombre contable técnico, tiene los movimientos que se llaman, que son bajo la línea. No son gasto público, sino que son los movimientos bajo la línea, transacciones entre activos financieros, y que los ejemplos más comunes son capitalización de empresas públicas, por ejemplo, compra de cartera con créditos con aval del Estado y otros movimientos, como digo, movimientos de activos financieros. Ese número, que muchas veces puede pasar desapercibido, ha equivalido o ha demandado un financiamiento promedio anual de 1,4 puntos del PIB en los últimos 16 años. Entonces, la deuda ha aumentado no solamente por los déficits fiscales, sino que también por estos otros requerimientos de capital y, por lo tanto,
vamos a seguir insistiendo que es muy importante ponerle ojo a esa mirada también. De hecho, si nosotros analizamos la composición del aumento de la deuda en los últimos 16 años que hemos estado mencionando como el periodo de relevancia, muestra que los otros requerimientos de capital explican, de un total de aumento de 46 puntos de la deuda, explican cerca de 20 puntos los otros requerimientos de capital. Y los déficits explican 27 puntos. O sea, los déficits son los más importantes, pero la cantidad que ha explicado los otros requerimientos de capital es muy significativa también. La tendencia de los últimos 16 años no ha pasado desapercibida para la calificación crediticia que ha tenido nuestro país. Desde 2016 en adelante, Chile ha sufrido 2 rebajas de nota crediticia por parte de las agencias calificadoras. Y estas agencias advierten que las presiones de gasto social y un crecimiento económico moderado hacen que las metas fiscales de mediano plazo se vean muy desafiantes, sean muy necesarias, pero muy desafiantes. En este mismo sentido, los indicadores de riesgo país de Chile se ubican en niveles similares a algunos pares de la región que cuentan con menor calificación crediticia, como Perú y Paraguay. O sea, eso también es una señal de alerta porque podría significar posibles revisiones de nuestra calificación de riesgo. Y es importante recordar que esta calificación de riesgo puede resultar en un aumento del spread soberano, es decir, en los costos de financiamiento del Estado, pero que eso a la larga, y esto lo hemos conversado en detalle en otras presentaciones, a la larga el mayor costo de financiamiento del Estado también se traduce en mayor costo de financiamiento de las empresas y de las familias y por lo tanto en un elemento de desaceleración económica también. Eso es algo que uno no quisiera que ocurriera justamente cuando estamos en un periodo buscando una reactivación económica. Aquí en este gráfico mostramos las bajas de calificaciones de las 3 agencias que realizan estas calificaciones crediticias y se observa entonces la baja de 2 escalones que hemos tenido. También ahí hay una línea roja punteada, que es la línea roja sobre la cual uno está por sobre o por bajo lo que se llama grado de inversión. Entonces se observa que estamos por sobre esa línea roja a pesar de las rebajas que hemos tenido de calificación, pero si no revertimos esa tendencia nos podríamos empezar a acercar a ella y eso es algo que por ningún motivo quisiéramos que ocurriera como país. En este gráfico también se observa comparativamente la evolución de riesgo país de distintos países de la región, donde se observa que Chile sigue teniendo de los más bajos riesgo países de la región. Ahora, en este caso, Uruguay ha pasado a tener un riesgo país más bajo que Chile. En general, se mueven, como se observa, los países, sus riesgos se mueven ante situaciones de crisis en forma conjunta, pero también hay ciertas particularidades de Chile que lo hicieron perder el primer puesto ahí a manos de Uruguay. Respecto de la situación entonces que estamos mencionando, es muy importante recordar, y así lo hemos desarrollado en un recuadro especial en el informe escrito, recordar cuán preparados estamos y cuán preparados estábamos ante crisis que hemos enfrentado en el pasado reciente. Las 2 crisis más significativas que hemos pasado en el pasado reciente fue la crisis financiera global del año 2008 y la pandemia, por cierto. Entonces, lo que hicimos nosotros aquí fue comparar cuál es nuestra preparación fiscal hoy comparado con esos 2 momentos, que como ustedes también saben, en esos 2 momentos pudimos reaccionar dando planes especiales de gasto tanto en la crisis financiera global como en la pandemia. Y lo que observamos es que los actuales niveles de endeudamiento son mayores que en esas 2 crisis previas y los activos financieros del Tesoro Público, en este caso, son menores que en esas 2 crisis. Para ir a cifras concretas, la deuda bruta el año 2007 era 3,9% del PIB, una cifra muy baja en ese momento, de verdad era una de las más bajas del mundo de endeudamiento público. El año 2018, justo antes de la pandemia, teníamos un 25,8% de deuda pública. Y el año pasado cerramos, como mencionábamos, en un 39,8%. O sea, por el lado de la deuda pública, claramente tenemos menos espacios para endeudarnos si es que viniera alguna otra crisis. No sabemos cuál crisis va a ser, ni estamos pronosticando una crisis, pero sabemos por la historia que tarde o temprano vienen distintos tipos de crisis. Y el lado de los activos del Tesoro Público, que es nuestra otra fuente de financiamiento, en el 2007 teníamos 11,5 puntos del PIB en los activos del Tesoro Público. Teníamos 10,1 el año 2018, justo antes de la pandemia. Y hoy día solamente tenemos 5 puntos. Entonces, ojalá no nos pille una nueva crisis con las condiciones de ahora, porque tendríamos mucho menos espacio para reaccionar haciendo planes especiales para la ciudadanía que en las 2 últimas crisis pasadas. También es importante en un análisis de cuán preparados estamos, analizar la composición de la deuda en términos de moneda nacional y moneda extranjera.
históricamente habíamos tenido una muy baja composición, un muy bajo peso relativo de la deuda en moneda extranjera. Por ejemplo, hace 10 años atrás la deuda en moneda extranjera era solamente un 10% de nuestra deuda total, pero hoy la deuda en moneda extranjera es un 33%, un tercio de nuestra deuda total. Eso hace que movimientos cambiarios incidan fuertemente en la valorización de esa deuda. Y de hecho, si se recuerdan, cuando la Dirección de Presupuestos informó el cierre del año 2023, informó un aumento de la deuda mayor al que había señalado en su informe de finanzas públicas anterior. Y la principal explicación que dio fue el aumento del tipo de cambio y que por lo tanto incidió en la valorización de esa deuda. Por lo tanto, ahí hay un nuevo elemento que tenemos que poner en la juguera de los riesgos que tenemos que analizar ante una posible crisis. Aquí tenemos un resumen de los datos principales que yo les había señalado. Voy a pasar por alto. Y el otro elemento que queremos destacar, que siempre también lo traemos a colación, es el gasto en intereses de la deuda pública. A mayor endeudamiento hay mayor gasto en intereses. Y mientras más gastemos en intereses, menos espacio queda para otras prioridades de política pública, de aquellas prioridades que requieran gasto, que son la mayoría de los lineamientos de política pública. Los gastos en intereses pasaron de representar un 1,9% del gasto total en 2013 a un 4,2% en 2023. Para tener una referencia, el Ministerio del Interior representa un 4,1% del gasto total el año 2023 y el Ministerio de Vivienda un 4,4%. O sea, el gasto por intereses está entre el equivalente a esos dos ministerios muy importantes para dimensionar cuánto estamos gastando en intereses al año. Y se prevé además, por las cifras de proyección de la Dirección de Presupuesto, que va a seguir creciendo el gasto en intereses, porque como también proyectamos que se va a seguir creciendo la deuda, podría llegar el gasto en intereses a representar un 5,2% del gasto total el año 2028. Además, sucede que, acorde al calendario de vencimiento de las deudas, el año 2025 y 2026 hay volúmenes importantes de vencimiento de la deuda pública que van a tener que ser renegociados esos años. Y hay un riesgo de que se renegocien a condiciones más caras, con tasas más altas que las que tienen vigentes. Y por lo tanto, ahí hay un riesgo adicional que podría incidir en que aumente aún más el gasto en interés. Entonces, también va a ser muy importante que se pueda negociar buenas tasas de esos vencimientos que vencen el 25 y el 26. Aquí tenemos un gráfico entonces que mostramos la evolución del gasto en intereses, cómo ha venido aumentando desde el año 2013, salvo unas caídas en el año 21, de ahí, la mayor parte de la tendencia ha sido al aumento. Las perspectivas de mediano plazo, porque esta es como la foto actual que sacamos. Las perspectivas de mediano plazo, la Dirección de Presupuestos siempre presenta un escenario de proyección de mediano plazo. En su última proyección lo hizo hasta el año 2028. Y esa situación, acorde al Consejo Fiscal, implica una situación que hemos llamado de estrés fiscal. Y hemos llamado esa situación de estrés fiscal porque significa que quedan espacios muy acotados para nuevos gastos. Aún cumpliendo las metas de balance estructural, que son muy necesarias de cumplir, pues va a ser parte de nuestras recomendaciones cumplir estrictamente las metas de balance estructural que se ha fijado la autoridad. El cumplimiento de esas metas significa que prácticamente no hay espacio para nuevos gastos. Según la propia Dirección de Presupuesto, se estima que la deuda neta aumentará 3,5 puntos entre el 2023 y el 2028, llegando a un 38,2% del PIB, y los activos del Tesoro Público seguirán cayendo desde un 5 puntos del PIB que están ahora a 3 puntos del PIB el 2028. Y como ya había mencionado, también seguirán aumentando el gasto en intereses. Esto entonces, en términos de holgura para nuevos gastos fiscales, significa que en el periodo 2025-2028 tomado como completo, habría 0,26 puntos del PIB en promedio de holguras al año, incluso con valores negativos de 0,01 puntos del PIB el 2025 y 0,11 puntos del PIB el 2026. ¿Qué significa una holgura negativa? Es como una contradicción. Una holgura negativa significa que los gastos comprometidos, que ya sabemos que tenemos que pagar, son mayores que los ingresos estructurales, dada la meta de balance estructural que se fijó el gobierno. Es decir, para el 2025 y 2026, para cumplir la meta de balance estructural que se fijó el gobierno, habría que incluso hacer un ajuste de gasto. O sea, ni pensar en gastos extras.
Para el año 2027 y 2028 ya hay una holgura positiva, que es el término como más entendible del concepto, pero que en promedio, tomando todo el periodo, da un promedio de solamente 0,26 puntos del PIB. Si eso lo traducimos en crecimiento del gasto, el crecimiento del gasto compatible con las metas, siempre pensando en cumplir las metas, para el periodo 25-28 es de solamente un 1,2% anual, del 2025 al 2028. Para tener una referencia, entre el año 2010 y el 2019, el gasto creció en promedio 4,9%. Este año el gasto está proyectado que crezca más de 5%. Entonces, de un crecimiento de hoy día de más de 5%, tenemos que pasar a un promedio de 1,2% solamente anual de aquí al 2028. O sea, es una situación muy estrecha para nuevas prioridades de gasto. Y además, aquí una nota metodológica, recordar que por la metodología establecida, el cálculo de las holguras se hace considerando los gastos estrictamente comprometidos. Hay, por lo tanto, ciertos gastos muy probables que no están en ese análisis. Y esto lo tiene muy claro la Dirección de Presupuesto y es muy transparente en eso. O sea, en su metodología dice que, por ejemplo, no hay gastos comprometidos en reajustes reales del sector público, de la remuneración del sector público. Tampoco está en la metodología incluido reajustes reales de las subvenciones educacionales ni reajustes reales del per cápita de salud. O sea, por nombrar solamente 3 componentes muy importantes que no están en ese cálculo, pero que muy probablemente van a haber recursos en eso. Entonces eso, si es que uno hiciera ese ejercicio, habría holguras aún menores. Esto no es una crítica metodológica, porque la metodológica es así, como la hace DIPRES, pero es una aclaración de que si uno complementa el ejercicio, podría haber aún más estrechez en esos cálculos. Ahí está el cuadro resumen con los números que les estaba señalando. Y ahí está la evolución histórica para tener la mirada larga de comparar cuánto crecía el gasto en los años anteriores. Ahí obviamente lo más extremo es el año 2021 por los gastos de pandemia, también contrarrestado por el año 2022 con un ajuste muy importante que ya había mencionado de 23% de ajuste del gasto, y después las proyecciones para adelante, crecimientos muy acotados que se comparan con que son más acotados que prácticamente todo el periodo anterior, dejando de lado este caso de ajuste del año 2022. Eso, por lo tanto, es la foto que nosotros sacamos como Consejo Fiscal de la situación fiscal actual, que hemos llamado que es una situación de estrés y que, por lo tanto, ya es una situación que llama a la acción. Nosotros complementamos siempre nuestro análisis con un análisis de sostenibilidad de largo plazo. En la sostenibilidad de largo plazo nosotros hacemos simulaciones hasta el año 2070 con un modelo de proyección que hemos desarrollado en el Consejo Fiscal, que tiene que ser alimentado con una serie de supuestos. Por lo tanto, nosotros construimos un escenario base con los supuestos lo más realistas posible, y después hacemos ciertos escenarios alternativos que llamamos escenarios de riesgo. En nuestro escenario base, que no por ser el escenario base es poco exigente, porque de hecho es exigente, asumimos que se cumplen todas las metas de balance estructural de la presente administración hasta el año 2026, y asumimos que desde el 2027 en adelante logramos este ansiado equilibrio estructural de 0% del PIB. Por lo tanto, es un escenario base, pero es exigente. En ese caso, la deuda pública se estabilizaría en torno a 43% del PIB. O sea, cumpliendo esas metas exigentes, estabilizaríamos la deuda sin superar el nivel prudente de 45 puntos del PIB. O sea, en ese caso, estaríamos con una situación de sostenibilidad, pero no exenta de un esfuerzo importante. Es relevante también mencionar que este gobierno, porque es lo que le corresponde, tiene hecho su decreto de política fiscal con sus metas de balance estructural hasta el año 2026. De ahí en adelante, la DIPRES usa como ejercicio de proyección un dato de tener un déficit estructural de 0,5 puntos del PIB. En los cálculos con nuestro modelo del CFA, nos da que la deuda no se estabilizaría por debajo del 45% del PIB si es que desde el 2027 en adelante no seguimos haciendo un ajuste. O sea, este gobierno está comprometido con hacer un ajuste hasta su último año que hace el presupuesto, que es el 2026. Pero de ahí en adelante, el Consejo Fiscal probablemente, los que estén ahí en ese momento, van a seguir diciéndole al gobierno que venga, sea cual sea el signo, por supuesto, que la tarea no va a estar completada, que hay que seguir avanzando hacia una situación de equilibrio porque si no, no se va a estabilizar la deuda. Esto, por tanto, significa que estamos haciendo un llamado a cumplir las metas de este presente gobierno y también a que el próximo gobierno tenga que seguir con una consolidación fiscal hasta llegar a un equilibrio. En este caso del escenario base, ahí está de nuevo nuestra línea roja que no queremos superar
de la deuda de 45% del PIB, se muestra entonces que se estabiliza en torno a 43% en la línea negra, y la otra línea más azul es la deuda neta, que también se estabiliza más bajo porque hay un nivel de activos que están incorporados ahí, se estabiliza en torno a 40 puntos del PIB. Entonces ese sería el escenario base en que logramos la sostenibilidad fiscal con un esfuerzo importante. Luego tenemos un primer escenario alternativo, que lo hemos mencionado en otra ocasión, pero consideramos que sigue muy vigente y por lo tanto lo quisimos reiterar en este informe, que es un escenario en el que simulamos qué pasaría, y esto es hipotético, no es un juicio tampoco de probabilidad, pero simulamos qué pasaría si es que en los proyectos del pacto fiscal se aprobasen y se ejecutasen solamente los que corresponden a gasto y solamente se lograra recaudar la mitad de lo que corresponde a impuestos. O sea, el Ministerio de Hacienda ha presentado un pacto fiscal que, acorde a sus cálculos, está calzado entre ingresos y gastos. Nosotros simulamos entonces qué pasa si hacemos los gastos, pero logramos solamente la mitad de los ingresos. Y eso nos da una situación en que la deuda no se estabiliza, la deuda supera rápidamente el año 2026, superaría rápidamente entonces el nivel prudente de deuda y llegaría a niveles muy altos, claramente insostenibles, como 67% del PIB el 2040, incluso 130 y tantos % del PIB el año 2073, muy a largo plazo. Aquí esto es un escenario que asume que nunca se estabiliza la situación, pero es un escenario demostrativo para recalcar nuestro mensaje fundamental y que siempre repetimos en realidad, que quizás no suena muy novedoso a esta altura, pero sigue siendo muy relevante, que es que no deben comprometerse gastos permanentes sin contar con fuentes de financiamiento también permanentes, calzadas en monto y en oportunidad. O sea, también es importante que no esté solamente calzado el monto, sino que si los ingresos van a ser graduales en el pacto fiscal, los gastos también debiesen tender a ser graduales y ojalá en la misma gradualidad. Y aquí mostramos gráficamente lo que pasaría con la deuda, que superaría en este escenario rápidamente en la línea roja de 45 y después sigue subiendo sin parar. También la parte que es especialmente dolorosa es que los intereses seguirían subiendo también muy fuertemente y por lo tanto quitarían aún más espacio de gasto para las otras prioridades de política pública. El segundo escenario que hacemos, y este es primera vez que lo hacemos, no lo habíamos hecho antes, se refiere a simular qué pasaría si hay un aumento del tipo de cambio. Y este escenario se tornó relevante por lo que mencioné hace unos minutos, porque ahora la deuda en moneda extranjera representa cerca de 1/3 del total de la deuda pública. Por lo tanto, simulamos qué pasaría si aumenta un 10% el tipo de cambio. Y lo simulamos haciendo dos ejercicios. ¿Qué pasaría si es que la deuda tiene la composición que tiene hoy, es decir, más de 1/3 en moneda extranjera, y el cobre también tiene el peso que tiene hoy, que es un peso relativamente bajo para lo que uno estaba acostumbrado, ¿verdad? Cuando uno hablaba de que el cobre era el sueldo de Chile, los ingresos fiscales por cobre ahora representan 5,5% de los ingresos fiscales. ¿Por qué es importante meter el cobre en esta situación? Porque un mayor tipo de cambio nos va a aumentar el gasto por intereses, pero también nos va a generar mayores ingresos por cobre. Entonces ahí hay una especie de compensación. Entonces, para que el ejercicio fuera realista, pusimos las dos cosas. Y por otro lado hicimos el mismo ejercicio, pero comparando con los parámetros que teníamos en el periodo 2010-2013, donde la deuda en moneda extranjera era solamente un 12,9% de la deuda total y por otro lado los ingresos por cobre eran un 15,7%. Entonces en ese caso el efecto de un tipo de cambio iba a estar mucho más compensado que en la situación. Y la conclusión aquí es que una mayor proporción de deuda en moneda extranjera incrementa el efecto de stock de una depreciación del tipo de cambio en la deuda, mientras que una menor relevancia de los ingresos por cobre reduce el efecto flujo del tipo de cambio en la deuda. Entonces, por lo tanto, la conclusión dicha más en simple es que hoy día tenemos mucho más riesgo de tipo de cambio que el que teníamos hace 10 años. En este caso, la situación no es tan dramático como el gráfico que les mostré del escenario anterior, donde no se recaudaban los recursos del pacto fiscal, pero sí se ejecutaba el gasto. Aquí también se tiende a superar el nivel prudente de deuda, pero más transitoriamente y por menor tiempo. ¿Ya? El último ejercicio de sostenibilidad que hicimos fue que nosotros, una de las recomendaciones, y que voy a pasar ya pronta a esa parte de especificar nuestras recomendaciones, es que nosotros estamos recomendando recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social. Como les dije, estamos menos preparados que en crisis anteriores porque nuestra deuda es más alta y porque nuestro FES
es más pequeño que en ocasiones anteriores y por lo tanto estamos recomendando reconstruir el FES. Pero reconstruir el FES requiere de una acción concreta. Uno necesita obviamente recursos para ingresar al FES, recursos que se ingresan al FES para tener ahorrados para un periodo de crisis, ¿verdad? Entonces esos recursos tienen que salir de alguna parte, no pueden salir de una deuda, ¿verdad? Sacarlos de deuda y meterlos al FES no, mejoraría como contablemente la situación, pero no en términos de ingresos efectivos. Entonces necesariamente uno necesita tener superávits en algún momento para meter esos recursos al FES. Pero también sabemos, por las mismas cifras que hemos mostrado, que es muy difícil tener esos superávits en los años que vienen, en el muy corto plazo. Nosotros simulamos entonces cómo tendrían que ser las metas de balance estructural para poder ir recomponiendo poco a poco el FES. Y lo que simulamos es que tras el cumplimiento hasta el 2026 de las metas que ya tiene el gobierno, tendríamos que pasar a tener un superávit estructural de 1,2 puntos del PIB anuales entre el 2027 y el 2037 para poder lograr un nivel del FES de 6 puntos del PIB. O sea, hace unas láminas atrás mencioné que para estabilizar la deuda necesitábamos que del 2027 en adelante tuviéramos un 0% del PIB estructural. Si además queremos recomponer el FES para estar bien preparados para una crisis, tendríamos que tener un superávit de 1,2 puntos del PIB. Esos números se parecen a los que teníamos al principio de cuando se estableció la regla fiscal, ¿verdad?, en la década del 2000. Y por lo tanto son números que parecen como muy lejanos. Nosotros entonces aquí hacemos una mención más bien exploratoria de que una forma de acelerar esta recomposición del FES es que el fisco estudie, explore la posibilidad de transformar activos ilíquidos en activos líquidos. O sea, la estamos planteando a nivel exploratorio porque no es una materia que hemos analizado, pero es algo que se puede estudiar. Habría que partir, nosotros veníamos conversando efectivamente qué concreto se puede hacer, habría que actualizar los catástrofes, ¿verdad?, de los bienes físicos del gobierno, entre otras cosas. Pero queda claro de las cifras que es difícil recomponer el FES con la estrechez fiscal que tenemos hoy. Pasando entonces a las recomendaciones del presente informe, para no quedarnos solamente en el diagnóstico y ser proactivo, nosotros ante esta situación que hemos llamado de estrés fiscal, el CFA señala que considera fundamental alcanzar un consenso político amplio para mejorar la situación de estrés fiscal, abarcando tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Sabemos aquí, obviamente, que cada poder tiene sus atribuciones, pero consideramos que muchas de las medidas que vamos a mencionar requieren de un apoyo amplio y que va a involucrar, acorde a las atribuciones de cada uno de los dos poderes, va a involucrarlos a ambos. Este acuerdo debería traducirse en una agenda concreta con una serie de medidas que permitan aumentar los ingresos fiscales disponibles y o ajustar la trayectoria de los gastos junto con reconstruir los colchones fiscales, el FES que estaba mencionando. O sea, aquí no hay tampoco muchas recetas mágicas, estamos hablando de aumentar los ingresos de alguna forma y ajustar los gastos de otra forma en alguna combinatoria. Y vamos a ver entonces qué cosas concretas podemos hacer en esa dirección. La primera recomendación es continuar con la convergencia de las finanzas públicas. En primer lugar, concretar la convergencia mediante el cumplimiento riguroso de las metas que el gobierno ya estableció. El gobierno estableció que este año va a reducir el déficit estructural a un 1,9 puntos del PIB. Recuerden que el año pasado tuvimos un déficit estructural de 2,6 puntos del PIB. Si se hubiese aplicado la metodología del litio, ese déficit hubiese sido de 3,6 puntos del PIB y lo queremos llevar con metodología del litio, porque este año sí aplica a un 1,9. O sea, ahí hay una distancia grande que este año ya implica un esfuerzo. O sea, hay que velar porque ese primer paso se cumpla. Luego el gobierno también se puso una meta de seguir bajando a un 1,1 punto del PIB el 2025 y a un 0,5 puntos del PIB de déficit, siempre hablando de déficit, el 2026. Entonces lo primero es partir por cumplir eso. Y además a eso nosotros le agregamos que del 2027 en adelante, ya entonces hablando de un nuevo gobierno, las metas tendrían que ser un 0% del PIB y mantenerse en ese 0% del PIB y con eso lograríamos estabilizar la deuda bajo el 45 puntos del PIB. En segundo lugar, recomendamos que se pueda retomar la tramitación y con miras a su pronta aprobación del proyecto de ley que perfecciona la ley sobre responsabilidad fiscal, que es ese proyecto que está en segundo trámite constitucional en el Senado, lleva cerca de 2 años y medio de tramitación y ese proyecto tiene elementos muy importantes para mejorar la institucionalidad fiscal. A ese proyecto el Consejo Fiscal ha hecho observaciones que hemos presentado en otras ocasiones y varias de esas observaciones han ido siendo recogidas por distintos paquetes de indicaciones que ha ingresado el Ejecutivo. De hecho, hace
menos de 2 semanas ingresó un nuevo paquete de indicaciones donde acogió un nuevo conjunto de recomendaciones que hizo el Consejo Fiscal. Nos quedan algunas recomendaciones pendientes, pero el grueso de todo lo que hemos recomendado está recogido en ese proyecto. Por lo tanto, creemos que es muy importante mejorar la institucionalidad fiscal avanzando con ese proyecto. Y por eso yo mencioné al principio que iba a mencionar propuestas que no solamente involucraban al Ministerio de Hacienda, sino que también a este Congreso, obviamente con la facultad que tiene el CFA, que es solamente hacer recomendaciones, ¿verdad? Nosotros no podemos ir más allá que hacer recomendaciones. Este proyecto, como les mencionaba, fue ingresado el 28 de septiembre del 2021, o sea, lleva un buen tiempo de tramitación y está en segundo trámite. Y tiene dentro, de hecho, de sus contenidos un fortalecimiento de corto plazo del Consejo Fiscal Autónomo propiamente tal. Así que también hay unos elementos que nosotros hemos conversado en ocasiones anteriores aquí, que están incluidos en ese proyecto. Ahora, sin desmedro de eso, una tercera línea, ya pensando más en el largo plazo, es continuar pensando en mejorar la institucionalidad fiscal de mediano y largo plazo. Entonces, sin desmedro de recomendar aprobar prontamente el proyecto, o sea, nosotros no quisiéramos que por meterle más temas a ese proyecto se retrasara, porque creemos que tiene elementos ya muy importantes. Hay que seguir como forma permanente mejorando nuestra institucionalidad fiscal. En ese sentido, por ejemplo, recomendamos una evaluación de los conceptos de activos y pasivos que se consideran en la regla fiscal como un asunto relevante para la gestión efectiva de las finanzas públicas. Ahí recomendamos que deben analizarse de manera integral todos los activos y pasivos del fisco, no solamente los que hoy día están en la deuda bruta y en los activos del Tesoro Público. Hay un tema, por ejemplo, con respecto al endeudamiento de las empresas públicas, al endeudamiento con proveedores, una serie de otras materias que no van en la regla fiscal, pero que no por eso hay que dejar de mirar, porque pudieran transformarse en un problema. Un segundo tema de largo plazo también es mirar cómo va a seguir el proyecto de ley sobre autonomía financiera de los gobiernos regionales. Ese proyecto está en primer trámite constitucional y le da efectivamente mayor autonomía a los gobiernos regionales, y nosotros fuimos invitados a opinar ahí y dijimos que obviamente la descentralización es una decisión que no le corresponde tomar al Consejo Fiscal, pero si se avanza en descentralización tiene que ser también con ciertas reglas de responsabilidad con respecto a los gobiernos regionales. Entonces, si ese proyecto avanza, nosotros también tenemos recomendaciones en ese aspecto. Y en último término, pensar en el CFA que requiere el país para el futuro. Cuando nosotros nos comparamos con CFAs de distintos países, nosotros somos uno de los CFA más bien pequeños en el rango y que tenemos pocas atribuciones. Siempre en el ámbito de lo facultativo, nosotros no hemos planteado pasar a ser tomador de decisiones, sino que hacer recomendaciones, pero abarcar otras áreas de las políticas públicas, como por ejemplo revisar las proyecciones de ingresos y de gastos que hace hoy el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Alguna materia que nosotros no hacemos, que otros CFAs en el mundo sí hacen. Una cuarta recomendación, y aquí me voy a detener un poco más, es lograr fuentes permanentes de financiamiento. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones, que creemos que tiene que haber un acuerdo amplio que permita financiar los actuales déficits fiscales que están proyectados hacia el futuro para lograr nuevos gastos permanentes que la sociedad está demandando. Eso requiere un esfuerzo sustantivo y la combinación equilibrada de distintas fuentes de financiamiento permanentes que involucren acciones concretas y un plan detallado en 4 líneas que hemos identificado. Esas líneas son el crecimiento económico, que en su derivada va a generar más ingresos fiscales, nuevos ingresos tributarios, reducción de la evasión y elusión tributaria y, no menos importante, ganancias de eficiencia permanente del gasto público. Yo sé que, y sabemos aquí en el Consejo, que hay distintos actores que le ponen más énfasis a una u otra de esas 4 líneas, porque las 4 líneas de alguna forma han estado presentes en la discusión pública de los últimos meses o últimos años. Nosotros creemos que hay que avanzar en forma equilibrada y sustantiva en las 4 líneas. Las 4 van a ayudar a lograr tener una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas. En el tema del crecimiento económico, y sin entrar en propuestas específicas para el crecimiento económico, porque eso supera nuestro ámbito de acción, recordar que hubo un comité de expertos sobre espacio fiscal y crecimiento tendencial que publicó su estudio en noviembre de 2023, que presidió el economista Manuel Marfán, y por lo tanto ellos hacen ahí propuestas y hacen unos cálculos respecto de eso. Nosotros creemos entonces que ahí hay propuestas específicas que hay que tomar en consideración para apuntalar el crecimiento, y también recordar que hay una serie de otras instituciones que han hecho propuestas en esa materia, como la Comisión Nacional de Productividad,
el comité, ya mencioné el comité de la Comisión Marfan, la misma Fiscalía Nacional Económica, que ha hecho estudios de mercado, y también la OCDE y otros organismos internacionales. O sea, hay bastantes propuestas en ese sentido. Una segunda línea son nuevos ingresos tributarios. Nosotros tampoco vamos a hacer propuestas específicas de un impuesto u otro, pero sí resaltamos ciertos principios en el esquema tributario, en el sistema tributario que hay que velar. Y esos principios son la no afectación, asegurando que los ingresos se asignen a propósitos generales y no a fines específicos; la suficiencia, garantizando que la recaudación sea adecuada para cubrir las necesidades de gasto; la equidad horizontal, que implica un tratamiento igualitario entre contribuyentes con capacidades similares; la equidad vertical o progresividad de los impuestos, que se refiere a gravar más a quienes tienen mayor capacidad económica; y la simplicidad del sistema, que busca facilitar el cumplimiento y la administración tributaria. El CFA, como les digo, no hace propuestas específicas en materia tributaria, pero sí lo que queremos hacer es poner un énfasis en que se hagan estudios acabados de la capacidad de recaudación de las distintas propuestas tributarias, y que una vez aprobada también se haga un seguimiento y un reporte de cuánto van recaudando efectivamente. Porque se han hecho reformas tributarias en los gobiernos recientes y hay bastantes dudas sobre cuánto recaudaron en efectivo. Y efectivamente no hay un estudio que resuelva y tener información más precisa y fidedigna para saber hacer simulaciones para el futuro. Entonces, cualquiera sea la reforma que se apruebe, nosotros estamos sugiriendo que haya un compromiso del Servicio de Impuestos Internos que realice un seguimiento de la recaudación efectiva que se recaude. Pero como punto de partida, que también pudiera presentar cuánto se recaudó por las reformas tributarias anteriores. Y un recordatorio en esta materia sobre el equilibrio entre la implementación de reformas tributarias y crecimiento económico, porque evidentemente ahí también hay un efecto cruzado y por lo tanto eso también incide en las estimaciones de recaudación. La tercera línea es la reducción de la evasión y elusión tributaria. Tampoco vamos a entrar en el proyecto de ley específico que está en discusión y que ha ido avanzando en el Congreso, entonces no nos vamos a referir a su contenido, pero también vamos a relevar dos aspectos. Uno, el ya mencionado respecto del tema tributario en general, que hay un comportamiento dinámico de los agentes económicos, ¿verdad?, que reaccionan ante los cambios tributarios, y eso puede tener una implicancia también en la recaudación. Pero por el lado positivo también, ante una menor evasión y elusión tributaria, puede surgir una mejora en la moral tributaria, y eso por otro lado puede contribuir a una mejor recaudación. Son elementos complejos de poner en la estimación de la recaudación, pero creemos que se debe hacer un esfuerzo para tener las estimaciones más precisas posibles. También considerar la gradualidad de la implementación de las reformas tributarias, tanto una reforma general tributaria como las reformas que combaten la evasión y la elusión, porque si son graduales y recaudan en forma gradual, el gasto también hay que hacerlo calzar con eso. No partir con todo el gasto si es que la recaudación va a ser gradual, sino que también implementar gradualidad en el gasto. Incluso en algunos casos se ha hablado de hacer algunos gatillos respecto de la recaudación para efectivamente no empezar a gastar antes de tener los ingresos. Y finalmente, al igual que en el caso de la reforma tributaria, recomendamos que el Servicio de Impuestos Internos realice reportes anuales dando cuenta del avance en la disminución de la evasión y elusión tributaria, porque es un tema de interés y que también han habido distintos estudios, que ha habido cierta discusión metodológica y por lo tanto consideramos que debiese haber información formal y oficial al respecto anual. Y la cuarta línea, muy importante también, es lograr ganancias de eficiencia del gasto público. El CFA considera que buscar una ganancia de eficiencia permanente en el gasto público debe ser una tarea constante, con el objetivo de generar espacio fiscal considerable a través de una reasignación de recursos. Pero esto no puede ser solamente como un plan declarativo, esto se requiere traducir en acciones concretas, y acciones concretas que muchas veces van a implicar ciertas acciones algo dolorosas, ¿verdad? Porque cuando uno habla de mayor eficiencia del gasto público, significa racionalizar ciertos programas, racionalizar cierto gasto en ciertos ministerios, y eso usualmente tiene oposición. Y por lo tanto, para esto se requiere un respaldo político amplio. No solamente es un ejercicio técnico, sino que a la hora de implementar una racionalización del gasto se requiere respaldo político, si no, no es posible de lograr. En este sentido, el Consejo recomienda que el Ministerio de Hacienda elabore un plan concreto con metas anuales específicas de rendición y de ahorro de gasto, de reasignación y rendición de cuentas de su logro. De manera que todos los años pueda ir poniéndose metas de reasignación y ir presentándolas a este Congreso y al público en general. Algunos elementos que se podrían considerar en este plan es implementar la metodología de revisiones de gasto que recomendó el informe de la OCDE,
revertir la tendencia de varios años de subejecución del gasto en capital y sobreejecución de gasto corriente, explorar mejoras significativas de gestión en diversos ámbitos del gasto público, como la organización del Estado, el gasto personal, la forma de elaboración y ejecución del presupuesto, compra de bienes y servicios, nuevas tecnologías, 5 dimensiones que identificamos. Publicar reportes anuales de las ganancias de eficiencia logradas y evaluar propuestas adicionales como las mencionadas por la Comisión Asesora Ministerial para mejorar transparencia, calidad e impacto del gasto público del año 2021. Ahí hay una serie de otras propuestas que se pueden analizar en mayor detalle en esta tarea. Y la quinta recomendación que hacemos, esta cuarta recomendación que entré más en detalle tenía 4 líneas de financiamiento del gasto. La quinta recomendación que ya había adelantado es reconstruir gradualmente los colchones fiscales, especialmente el FES, mediante superávit fiscales, que es lo primero, pero sabiendo que eso es difícil y que no se ve posible en el corto plazo, explorar la transformación de otros activos financieros del gobierno central en activos líquidos del Tesoro Público. Al respecto, recordar que como Consejo Fiscal, hace algunos informes atrás, habíamos recomendado al Ministerio de Hacienda calcular cuál debiese ser el nivel óptimo a tener en el FES. Y el Ministerio de Hacienda acogió esa recomendación y le encargó al Fondo Monetario Internacional un estudio. Y el Fondo Monetario Internacional calculó que el nivel óptimo para el FES era entre 5 y 7 puntos del PIB. Entonces, uno podría pensar ahí la cifra media, ¿verdad? 6 puntos del PIB, ponerlo como objetivo para reconstruir el FES. Ahora bien, luego de ese estudio, el Ministerio de Hacienda no ha dicho cuál es su objetivo. Entonces, lo que nosotros estamos ahora invitando es a dar el siguiente paso, que diga cuál es su objetivo y hacer un plan para efectivamente lograr ese objetivo, reconociendo que es algo que se va a tener que lograr gradualmente y que no es fácil de lograr en las situaciones fiscales actuales. Presidente, no sé cómo estamos del tiempo, porque ahí terminamos la parte sustantiva y nos queda, quizás tenía una sección extra que es un repaso de recomendaciones antiguas y ver si se han acogido o no, que es una pregunta que nos han hecho en otras ocasiones. Yo me gustaría que se pudiera abordarlo de la manera más clara y más sucinta posible, pero creo que sería importante. Ya, voy a hacer entonces como más bien de titulares de esta sección, porque nosotros estamos por cumplir 5 años del Consejo Fiscal Autónomo creado por ley y nosotros hemos hecho un montón de recomendaciones. De hecho, estamos trabajando, todavía no estamos cerca de llegar al óptimo, pero en tener un sistema online que toda la gente pueda visitar nuestras recomendaciones, verlas calificadas por tema, ¿verdad?, por año, etcétera. O sea, queremos ser ambiciosos en eso, porque a nosotros mismos nos va a servir para hacer seguimiento de nuestras recomendaciones, al Ministerio de Hacienda le va a servir también para saber si han o no acogido nuestras recomendaciones. Entonces, al final, este es un Consejo Fiscal que hace recomendaciones y por lo tanto es casi su labor principal en ese sentido. Nosotros hicimos un ejercicio no exento de discusiones internas en que identificamos una serie de propuestas relevantes o altamente relevantes y que vimos, y de ahí fuimos a ver cómo si habían sido o no acogidas. La primera que queremos destacar es la propuesta que hicimos respecto de la reversión de los gastos transitorios por la pandemia. Esa propuesta la hicimos en abril del 2020. Nosotros cuando hicimos todo nuestro informe en la pandemia dijimos que efectivamente había que usar las espaldas financieras que tenía el fisco chileno para enfrentar una situación muy dramática que estaba viviendo el país, ayudar a las familias, ayudar a las empresas. Entonces dijimos, eso se puede hacer, para eso tenemos fondos soberanos, para eso tenemos capacidad de endeudamiento, pero es indispensable después retrotraer esos gastos. Entonces esto lo enfatizamos porque puede producirse en el futuro también de nuevo por cualquier otra crisis. Y efectivamente nosotros recomendamos retrotraer los gastos por la pandemia y eso ocurrió en gran medida con el ajuste del año 2022 en que se ajustó un 23% el gasto público. Esa es una cifra difícil de encontrar en la historia de Chile, un ajuste sin que haya sido impuesto por el Fondo Monetario ni por nadie externo, sino que un ajuste que se hizo. Además tiene varios elementos positivos que descartamos en su minuto, porque ese es un presupuesto que propuso el gobierno anterior, que aprobó el Congreso y que ejecutó el gobierno actual. O sea, efectivamente ahí hubo un consenso amplio en torno a que era necesario retirar ese gasto público y se hizo, y efectivamente se hizo. Entonces eso lo consideramos nosotros como algo cumplido. Un matiz solamente ahí, pensamos que igual vale la pena que el gobierno haga un repaso para saber si algún gasto se quedó o no pegado. La cifra es muy grande de 23%, entonces entendemos que se retiró la mayor parte del gasto. Pero eventualmente, si es que algo se quedó pegado y debiese retirarse, sería bueno que el gobierno también diera esa información. Un segundo recomendación que hicimos, que también fue acogida, está relacionada con la anterior, también hubo muchas medidas de apoyo en la pandemia respecto de los pasivos, que generaron pasivos contingentes. O sea, pasivos contingentes son una especie de deuda no exigible, sino que se activa bajo ciertas circunstancias. Y nosotros también le dijimos a la DIPRES que tenía que
actualizar su informe de pasivos contingentes que hace todos los años con todas esas medidas, y eso también se hizo. O sea, muy ligado a la recomendación anterior. Un tercer elemento es que propusimos en octubre del 2020 el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal con la implementación de una regla dual que incluya un nivel prudente de deuda. Desde el año 2001 en adelante nosotros tenemos una regla de balance estructural y nosotros el año 2020 dijimos hay que complementar esa regla con un nivel prudente de deuda para transformar la regla en dual, o sea, con dos elementos, ¿verdad? Y eso se acogió, está acogido en una parte por el decreto de política fiscal que hizo esta administración y en otra parte está alguna reglamentación de eso en el proyecto de ley que ya mencioné sobre responsabilidad fiscal. Por eso ahí hay un elemento importante que creemos que debe aprobarse en esa ley para que no dependa solamente de un decreto que hace cada administración, sino que quede en la ley. Hay unos elementos ahí específicos que no voy a entrar en detalle en función del tiempo, que todavía pueden seguir perfeccionándose, pero a grandes rasgos eso está operando. Cuarto, fortalecimiento de la institucionalidad fiscal mediante normativa para las cláusulas de escape y las consiguientes reglas de convergencia. Aquí tenemos una recomendación que no está acogida a nivel operativo, pero sí está en el proyecto de ley. Entonces, en el mismo proyecto de ley que he mencionado, se incluye normar las cláusulas de escape y las posteriores reglas de convergencia. ¿Qué nos pasó a nosotros en las dos crisis anteriores que tuvimos? No cumplimos la regla por razones justificadas. Eran crisis grandes, ¿verdad? La crisis financiera del 2008, la pandemia, son crisis que justificaban salirse de las reglas. Entonces fueron cláusulas de escape, pero fueron implícitas porque no estaban normadas. Y como no estaban normadas, quedan a la libertad del gobierno no solo aplicar la cláusula, sino que también el retorno a la regla. Y eso es lo que nos ha costado, el retorno a la regla. Y por lo tanto, nosotros proponemos que haya cláusulas de escape normadas y con normas también para el retorno. Y eso está en el proyecto de ley en trámite. Quinto punto, información sobre otros requerimientos de capital. En este caso, la evaluación de esta recomendación consideramos que se encuentra aún pendiente porque la DIPRES nos ha dicho que va a acogerla en el próximo IFP, pero aquí consideramos que tiene que haber un avance muy sustantivo en términos de transparencia respecto de los otros requerimientos de capital, porque recuerden lo que mencioné al principio de esta presentación, en que parte importante del aumento de deuda de los últimos 16 años se debe a estos otros requerimientos de capital. Y es una parte que tiene mucho menos información pública que permite hacer un análisis y una proyección a futuro respecto del presupuesto público. El presupuesto público tiene bastante información y uno puede proyectar los déficits con cierta probabilidad de certeza, pero en el caso de los otros requerimientos de capital es muy difícil, así que aquí hay mucho por avanzar aún. Siguiente recomendación, aumentar la credibilidad de la regla fiscal mediante el cumplimiento ex post de las metas de balance estructural. Esto no está acogido, tampoco está en el proyecto de ley. Las metas de balance estructural son, en Chile, según la metodología vigente, son fijadas ex ante. Los presupuestos se preparan con una meta, pero después pueden cumplirse o no. Y no hay mayores implicancias, más allá tal vez de lo reputacional de cada gobierno, pero si vemos la historia, muchos años no se han cumplido y no ha pasado ninguna consecuencia muy significativa. Entonces es una materia no acogida. Un séptimo lugar, no utilizar una reducción de los aportes del Fondo de Reserva de Pensiones como fuente de financiamiento para la PGU por no ser una fuente permanente. Esto fue una discusión que tuvimos cuando se creó la PGU y esto fue acogido en el sentido que esa fuente de financiamiento se retiró y se crearon algunas medidas tributarias para financiar la PGU. Ahora, sin desmedro de eso, también seguimos diciendo que queda pendiente que hay que realizar y publicar un estudio de sostenibilidad de largo plazo de la PGU para entender bien sus costos, entender bien sus proyecciones, simular aumentos reales del valor de la PGU y ver cuánto se necesita para financiarla. O sea, esa información es sustantiva para poder legislar sobre la materia. Octavo, una cosa muy técnica pero importante, nosotros recomendamos incorporar un filtro multivariado y otros aspectos procedimentales para el cálculo del PIB tendencial. Esto es muy técnico, no voy a entrar en ningún detalle de esto, pero el PIB tendencial, recuerden que es uno de los dos parámetros que dictan los comités de expertos, el otro es el precio de referencia del cobre, para calcular los ingresos estructurales. O sea, es muy fundamental calcular bien el PIB tendencial y nosotros hicimos una recomendación y se acogió en ese sentido. 9, mejorar la institucionalidad fiscal con la fijación de metas anuales de balance estructural. El primer decreto de esta administración no incluía metas anuales, sino que incluía un punto de partida y un punto de llegada. Nosotros insistimos harto en esto y fue acogido finalmente. El año 2023 no se pudo acoger porque esto lo hicieron para el año 24, pero ahora sí hay metas anuales para el 24 y 25 y esperamos que esto se pueda repetir en el futuro porque ayuda mucho al seguimiento de la política fiscal que haya metas anuales.
Reconstrucción de los activos del Tesoro Público, esto ya lo mencionamos, se hizo el estudio, pero no se ha reconstruido el FES, no se ha fijado la meta, pero se hizo el estudio, que es el primer punto de partida. Agenda de trabajo para robustecer las estimaciones de los ingresos fiscales, esto no ha sido acogido, nosotros creemos que hace falta mejorar la capacidad predictiva de la dirección de presupuesto. Esto no es algo fácil, es un trabajo de largo plazo, pero todos ganaríamos y este Congreso también estaría mejor informado con mejores modelos de predicción de los ingresos fiscales. Y lo último, ajuste por ingresos transitorios por litio, una materia que se ha discutido mucho en varias de las sesiones que hemos venido acá, nos preguntan. El Ministerio de Hacienda acogió hacer una metodología para identificar los ingresos estructurales por litio a contar de este año 2024. Nosotros hubiésemos querido que también se hubiese aplicado el 2023, no se hizo el 2023, pero sí el 2024 en adelante. Tenemos algunas observaciones metodológicas todavía respecto de esa materia, pero al menos es un avance que haya una metodología que lo considere. Y con eso, sí, presidente, termino, porque el resto es un anexo de otras recomendaciones, pero estas son las históricas más relevantes que hemos identificado, como ven, con distinto grado de acogida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Jorge. Nos quedan 20 minutos con suerte. Ya voy a ofrecer la palabra. Ya hay una pedida, 2, 3 tengo. Les pediría ser lo más conciso posible, si son interrogantes. Usted me ayuda anotando a las personas. Yo solamente, perfecto, ahí levante la mano, aquí la secretaria me va a ayudar. Solamente decirle que con este informe ratifica que han hecho un trabajo estupendo, así que creo que no hay que fortalecerlos más. Yo creo que están muy... Ya, tengo al diputado Sáez, después al senador Cast, si no me equivoco, después al diputado Cifuentes, alcanza a ver, el senador Coloma, diputado Mellado, para tener el orden más o menos, de Gael, ya, senador Latorre. Ya, hasta ahí vamos por ahora, ¿estamos? Bien, vamos, somos todos oídos. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidente. Gracias al Consejo también por su presentación. Queda claro, además, me parece, que cuando estamos hablando de necesidades importantes en nuestro país, se refleja en buena parte de la presentación la necesidad de poder contar con ingresos permanentes para poder dar cuenta de aquello y para poder tener las holguras que esas necesidades requieren. Y en ese sentido me gustaría que pudieran referirse un poco a los niveles de evasión y elusión, entendiendo que este es un proyecto de ley, el de cumplimiento tributario, me refiero que ya pasó su primera tramitación en la Cámara, hoy día está alojado en el Senado, y donde no hay un consenso total hasta ahora, de hecho no lo hubo tampoco en el debate en la Comisión de Hacienda ni en la sala de la Cámara, y me imagino que en el Senado ocurrirá algo similar, en términos de las capacidades fiscalizadoras que pueda tener particularmente el Servicio de Impuestos Internos. Fue un argumento continuo el hablar de juez y parte, entre comillas, por ejemplo, y en ese sentido, más allá de lo que se nos expuso por parte de diversos expertos de las más diversas tendencias, en términos de que la fiscalización, la capacidad de levantar el secreto bancario, por ejemplo, y otras son inherentes a la administración tributaria de los países, pero me gustaría que pudieran referirse un poco también a esa parte. ¿Cómo estamos avanzando en cuanto al cumplimiento tributario? En la presentación se menciona también una línea, la moral tributaria, y cómo este proyecto en definitiva fortalece aquello, al mismo tiempo que va generando algunos ingresos que son importantes para poder financiar cuestiones como la PGU, por ejemplo. Eso, presidente, muchas gracias. El senador Cast. Le reitero. Gracias, presidente. Sumarme a los agradecimientos. 3 temas muy puntuales. Primero, me llama la atención que llamemos 45% el nivel de deuda prudente. Yo sinceramente creo que es un debate muy abierto, incluso en la macro, qué es lo que es un nivel de deuda prudente. Yo sé que no existe ningún estudio que diga, bueno, el nivel de deuda óptimo para un país es tanto, pero creo que llamarlo prudente 45 a mí me parece que es bastante excesivo, sobre todo por la pendiente que tenemos. Pero más allá de eso, creo que lo que más me preocupa de la presentación de ustedes es que, aún con un gobierno que sobre todo partió el primer año con mucha fuerza, preocupándose el ministro Marcel del tema fiscal, las proyecciones que tienen son bastante preocupantes. Los intereses que estamos pagando hoy día, como ustedes bien mostraron, ya equivalen más o menos a lo que hoy día gasta el Ministerio de Vivienda una vez al año, con producto de la situación de deuda que estamos hoy día teniendo. Por lo tanto, aquí la pregunta es bastante directa y tiene que ver con la trayectoria de gasto fiscal que ustedes creen que debiera
ser hacia futuro. O sea, en el fondo, más allá de que ya la comprometió el gobierno, hay un punto de inicio, un punto de final. Recuerdo que el año 2022 el ministro Marcel estaba buscando la presentación del encuentro, hizo una proyección de trayectoria. Entiendo que el año pasado nos desviamos de esa proyección de trayectoria, no fue la que se había esperado al principio. Entiendo que el litio nos ayudó un poco al principio, en forma también bastante afortunada, pero desde ahí donde uno dice, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿qué trayectoria efectivamente esperaría para que todos estos elementos bastante catastróficos que plantean, si es que no cambiamos el rumbo, finalmente lo podamos cumplir? Porque, como ustedes dicen, todavía no estamos en una situación crítica, todavía somos un país responsable. Todas estas alertas amarillas que no han ido bajando las clasificaciones de riesgo están ahí, pero yo creo que sería muy sano que tuviéramos un acuerdo muy transversal sobre que este es un tema que no podemos dejar de preocuparnos y que las luces amarillas están ahí. O sea, no estamos en una situación cómoda, no estamos en una situación fácil, no es catastrófica, pero creo que la voz de ustedes, como una institución que yo valoro muchísimo, como decía muy bien el presidente Lagos Weber, creo que la labor que hacen es notable, es muy sencilla, muy profunda, muy técnica y más encima muy transversal, y creo que es un patrimonio que tenemos que cuidar muchísimo en la institucionalidad chilena y económica del país. Muchas gracias, senador. Senador Coloma y después diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Me sumo a la valoración de este esfuerzo. La verdad es que vienen bien potente, hay que revisarlo más en detalle. Bien breve, digamos. Yo primero quiero sumarme a la inquietud del senador Kass, que sacó una visión un poco distinta, pero la misma lógica. Porque, por un lado, se dice que es prudente 45% de deuda y por otro lado se hace una alerta respecto a lo que significa el pago de intereses de una deuda del 45%. Entonces, ahí es donde no me calza mucho si es prudente o es alerta, porque a menos que sean las dos cosas simultáneas, pero aparece como contradictorio, digamos, a primera vista. Segundo, respecto del tema de eficiencia del gasto público, yo creo que son puntos clave que me gustaría si lo pudiera profundizar en algo. ¿Dónde o cuál ha sido la respuesta, a juicio de ustedes, del Ejecutivo respecto de este esfuerzo por hacer más eficiente el gasto público? ¿En qué se podría traducir? ¿En qué se ha traducido, a juicio de ustedes? Tercero, yo me sumo a la inquietud del diputado Sáez, digamos, pero a mí me gustaría saber si ustedes han estudiado el proyecto de evasión y elusión respecto de la capacidad de recaudar el 1,5% del PIB, que no es una cosa menor, digamos, una cosa bien relevante. Y por último, respecto de las alertas, a mí me pasa una cosa, cuando hay tanta alerta, uno no entiende bien, mucha alerta. Entonces me gustaría que me dijeras 2 alertas máximas. No sé si botones rojos, porque hay que graduarla, porque de repente uno dice, cuando hay 10 alertas, pues no sé, pues como... Entonces, si usted pudiera decirme un par de alertas, digamos, máximas, sería prudente. Gracias. Muy bien. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Yo también me sumo al reconocimiento por el informe, de verdad ha sido muy explícito. 2 preguntas al hueso. Una, la preocupación respecto a la deuda que ha sido planteada aquí ya reiteradamente, solo decir que comparto la aprehensión, y una aclaración porque la preocupación la hacen respecto de la deuda bruta y no de la neta. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia, digamos, si lo consideran como una cosa preocupante o no. Una está muy alta, en torno al 41,2, y la otra en 37. Y lo segundo es que, dado que la deuda se ha transformado en una cuestión estratégica, me gustaría saber a quién le debemos. Porque ustedes han señalado aquí que 1/3 aproximadamente sería deuda en moneda extranjera. Bueno, los otros 2/3, ¿dónde están? ¿A quién le debemos? Supongo que será deuda nacional, supongo. Gracias, presidente. Bien, entonces... Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, también al hueso. Las perspectivas de mediano plazo son muy limitadas, las holguras fiscales, dicen ustedes, en los próximos años, 0,26 del PIB, incluso el 2025, 2026, 0,01 y 0,11 negativo. Aquí, claro, a este gobierno, el 2022, el litio, los 5.000 millones le sirvieron harto para superar el fiscal, y los 3.000 millones del 2023 también, si no hubiera sido un poquito más, según sus propios cálculos. Ustedes
¿tienen las perspectivas de los dos delanteros que tenemos, el litio y el cobre? El cobre dicen que va a subir $5 a $5,4 la tonelada. ¿Cómo va a repercutir sobre estas holguras fiscales que efectivamente ustedes ven? Aquí dicen que no van a existir el 2025-2026, pero no, tampoco dicen nada sobre los precios del cobre ni tampoco el precio del litio, ¿ah? O cantidades de ambos, porque en cobre no es mucho las cantidades que estamos produciendo, sobre todo Codelco, pero el litio, el P por Q también, el precio bajó el litio, pero está aumentando la cantidad. Entonces, no sé si hicieron proyecciones de esos dos delanteros que tenemos para el tema de las holguras fiscales. Gracias. Tengo Gael. Diputada Gael. Diputada Gael y después senador Latorre. Gracias, presidente. También saludar el informe acá entregado y me hago parte de lo que han planteado los otros parlamentarios al respecto. Yo quería consultar dos cosas puntuales. Una es que dentro del diagnóstico de la situación fiscal, de los otros requerimientos de capital, se habla en específico de la compra de cartera del crédito con aval del Estado. Entonces, me gustaría saber más en profundidad cuál es la preocupación que hay al respecto al aumento del endeudamiento, porque ahí se plantea. Y no sé, ahí me gustaría saber respecto al rol que quizás podría estar ocupando el Banco Estado, que es el único que licitó, ¿cierto?, estos créditos. Y si es por eso la preocupación respecto al aumento del endeudamiento, si lo pueden detallar un poco más. Y lo otro, en puntual, porque las recomendaciones respecto a las fuentes permanentes de financiamiento y el aumento son objetivos y planteamientos que están también dentro del pacto fiscal. Y por lo mismo me gustaría saber la opinión del Consejo respecto a que no se logre un acuerdo en esta materia. ¿Cuáles son los riesgos que efectivamente vamos a tener si es que no logramos llegar a buen puerto en esa materia? Gracias, presidente. Senador Latorre, luego Lagos. Gracias, presidente. Bueno, también por su intermedio agradecer la presentación del Consejo Fiscal Autónomo. Yo, dos consultas bien puntuales. Una complementaria a la que hace la diputada Gael Joemans, por su intermedio, presidente, respecto de estos otros requerimientos de capital, la compra de carteras del crédito con aval del Estado. ¿Qué porcentaje del impacto, digamos, en la deuda, ¿no? Porque claro, lo ponen en un párrafo, al igual que bonos de reconocimiento, capitalización de empresas públicas. Entonces, mi pregunta es si la compra de cartera del crédito con aval del Estado es significativamente superior a los otros necesidades de financiamiento del gobierno central, es similar, ¿no? Como si lo pudieran cuantificar un poquito más, entendiendo que esto se aprueba todos los años en la ley de presupuesto, ¿no? Y ahí mi pregunta en términos de recomendación, porque no vi en sus recomendaciones la necesidad de avanzar a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior en el mediano plazo, digamos, ¿no? Que deje atrás el crédito con aval del Estado y que sea un fondo que sea sostenible de alguna manera, ¿no? Que se vaya pagando por el propio financiamiento a los estudiantes de educación superior, pero con una lógica distinta a la del CAE, digamos, ¿no? Si el Consejo Fiscal Autónomo considera que para el endeudamiento del país, como una perspectiva a mediano plazo, hay que entrarle, digamos, a esa materia. Y la otra pregunta que quería hacer respecto a las recomendaciones que hacen en el punto 4, ¿no? Para fuentes permanentes de financiamiento. Claro, los 4 puntos, medidas para el crecimiento económico, nuevos ingresos tributarios, reducción de la evasión y elusión y ganancia de eficiencia permanente del gasto público, tiene el nombre de un pacto fiscal, que es lo que ha estado provocando el gobierno y sobre todo el Ministerio de Hacienda con mesas de trabajo, que hay medidas en cada uno de esos puntos. Entonces, en el fondo el llamado, por lo que entiendo, esto ya es más un comentario, pero es justamente a buscar un acuerdo político para sacar adelante un pacto fiscal en cada una de estas materias, no en una por sobre otra, sino que en las 4 líneas, digamos, ¿no? Eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Por mi parte, junto con agradecerle al Consejo Fiscal, mi reflexión es la siguiente, que quiero sacar como, ojalá que nos quede dando vuelta. No tiene número la página, pero es la sección 3, recomendaciones del presente informe. Las recomendaciones que tiene son bien categóricas. El Consejo Fiscal Autónomo aboga por un entendimiento político a objeto de poder asegurar financiamiento en el futuro para financiar bienes públicos. O se generan fuentes adicionales de ingresos permanentes
y o simultáneamente reducimos los gastos, ¿ya? Y además quiere que este acuerdo implique además recomponer o allegar recursos al FES, ¿ya? Entonces, yo me quiero quedar con que cualquier cosa que vaya a ocurrir en el futuro tiene que pasar por este tipo de acuerdos y que algunos dirán que el acuerdo del pacto fiscal que pone el ministro Mario Marcel, que yo lo veo así, cuando me hablan de que hay que mejorar el crecimiento, que hay que gastar mejor, etcétera, estamos hablando en eso. Podemos decir las proporciones. El presidente del Consejo fue muy claro. Podemos discutir a dónde quiero poner el énfasis en las 4 recomendaciones, en las 4 áreas, pero pareciera inteligencia promedio me indica que tengo que hacer el esfuerzo en las 4 áreas, tengo que hacer el esfuerzo. Y si alguien aspira a ser gobierno el año que viene, en 2 años más, con mayor razón tendrá que tener ese doble esfuerzo. Y para esos efectos, yo me atrevería, porque no es competencia de ustedes, pero uno lo puede hacer sentado desde acá, es que junto con todos estos temas, del pacto fiscal, el tema tributario, etcétera, yo incorporaría un par de reformas estructurales más, como puede ser la previsional, y además le introduciría el tema de reforma del sistema político, que sin lo cual tampoco vamos a poder tomar decisiones, por más que tengamos las cuentas ordenadas. Y por último, en el tema de la deuda, yo no sé lo que es prudente o no, yo no tengo cómo saberlo, pero puedo mirar las que son las cifras a nivel internacional. Y el 45% es relativamente bajo para países similares a los nuestros, ni hablar de países más desarrollados, muy por debajo. Y sobre el tema de los intereses que coincido, hubo un periodo, no es pasar la culpa, pero señalar de que el aumento de la deuda en el gobierno del presidente Piñera aumentó en 12 puntos. Han sido buenas circunstancias, pero y ese aumento de 12 puntos, que llegó a 38 desde 20 y tanto, implica también un aumento en el pago de intereses. Lo que quiero decir es que es inescapable lo que tenemos, no es buscar una responsabilidad, ¿ya? Porque al final del día tenemos que hacernos cargos todo de la realidad. En su oportunidad la pandemia, los IFE, lo que usted quiera, y ahora tenemos que hacernos cargo de enredar la cancha. Y para eso lo que yo saco como corolario es que depende de nosotros llegar a un acuerdo en esta materia, para asegurar los gastos o reducirlos, para asegurar los ingresos o reducir los gastos, o una mezcla de ambas cosas. Eso. Ya, y ahora viene el senador Rincón y se borró el senador Sandoval, y después orden de Romero, en ese orden. Gracias. Diputada Cid. Gracias, presidente. La verdad es que se agradece el informe y el nivel de detalle que tiene. No voy a meterme en el tema si el umbral de endeudamiento es prudente o no es prudente, si es alarmante o no alarmante. Es un hecho de la causa y a esta altura, y el tema es cómo lo enfrentamos. Y uno podría recordar que en el gobierno pasado muchos instábamos al gobierno del presidente Piñera a asumir mayor gasto por las tasas además que había en ese minuto y por la envergadura del drama que teníamos. Y de hecho, producto de que no se hizo, presionamos con otras medidas para que la ciudadanía pudiera enfrentar lo que estaba viviendo. Dicho aquello, me gustaría, presidente, poder ver o que nos pudieran contar e ilustrar desde el Consejo Fiscal Autónomo cómo ven ellos la discusión del proyecto de ley de pacto fiscal y si puede o no representar un real aporte recaudatorio. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los expertos señalan que si apuntáramos más al crecimiento tendríamos más recaudación que lo que el proyecto nos está proponiendo. Y ahí, parafraseando a la ministra Vallejo, que pedía al mundo empresarial poner más en el centro la evidencia que la retórica, obviamente se necesitan datos que respalden la presentación de los proyectos de ley. Y los expertos dicen que hay dudas razonables de que se pueda llegar a alcanzar la meta recaudatoria establecida y que adicionalmente los gastos del Estado aumentan de manera considerable tanto en el corto plazo como en régimen. Entonces la ecuación es bien compleja. Y ahí las preguntas, presidente, si han cuantificado el efecto sobre la actividad económica de las reformas planteadas por el Ejecutivo, ya que sin duda tendrán algún efecto negativo en el crecimiento. ¿Y qué recomendaciones hace el Consejo Fiscal Autónomo para mejorar la eficiencia del sector público, que es una discusión no contenida en este proyecto de ley? Respecto del tema de los ingresos fiscales y el crecimiento, el Consejo Fiscal Autónomo, presidente, ha solicitado a la DIPRES mayores detalles sobre la elasticidad histórica de los ingresos fiscales respecto al PIB y la demanda interna junto con las elasticidades efectivas observadas en los últimos años. Y ahí la verdad es que nada de eso se ha entregado, lo que añade obviamente incertidumbre y no permite confiar en los informes financieros de los proyectos de ley. Y esto vale para el de recaudación, pacto fiscal o como quiera llamársele, el de pensiones y otros. Y en esa línea la pregunta es, presidente, ¿qué opinión le merece la idea de algunos economistas de reducir la tasa de impuestos corporativos a niveles similares a los países de OECD o volver a mirar la integración del sistema tributario? Y si ustedes como Consejo cuentan con información para analizar medidas al respecto.
Y lo digo porque el Banco Central acaba de revisar las alzas de las proyecciones de crecimiento de la economía chilena desde 1,75 a 2,5 para el 2024, pero sin embargo la proyección cae a 2% para el 25 y el 26. Y la pregunta es cómo estiman que será la evolución de los ingresos fiscales en estos años. Y finalmente, presidente, algo que creo que también debiera estar en esta ecuación por lo que significa para el sector público, llámese sistema público de salud y prestaciones de salud, es qué han visto ustedes sobre los efectos de un escenario en donde fracase la ley corta de ISAPRES y exista caída de una o varias instituciones de salud privadas, prestadores, estoy hablando, no aseguradores, respecto de los gastos en el sistema público. Eso, presidente. Bien, diputada Cid, senadora Órdenes y el diputado Romero. Después le damos la palabra al Consejo. Por favor, diputada. Muchas gracias, presidente. Bueno, sumarme a los agradecimientos de la presentación y el trabajo realizado por el Consejo Fiscal Autónomo. En mi consulta es simple porque en realidad los senadores y diputados han hecho ya las consultas pertinentes y ahí voy a tener las respuestas de eso mismo. A mí me interesa saber, en el informe pasado, ustedes se referían también dentro de la deuda que tenía el Estado, que no se incorporaba la deuda de las empresas públicas. En este informe no se refirieron a ese tema. Me gustaría si lo pueden explicar un poco más, porque ahí recuerdo que se comentaba también que este 45% que se estima prudente podría sobrepasarse si no se consideraban estas deudas que son de empresas públicas y que en estricto rigor también pasan a ser del Estado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Senadora Órdenes, Jimena. Muchas gracias, presidente. Saludar al Consejo Fiscal Autónomo. Ustedes en las recomendaciones, en el punto 3, que respecto a continuar el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal para el mediano y largo plazo, señalan que en la medida en que se avance la legislación que entrega mayor autonomía financiera a los gobiernos regionales, consideran imprescindible evaluar la ampliación del enfoque fiscal más allá del gobierno central. Yo les quería preguntar efectivamente si están viendo algún tipo de riesgo y cuál es. La segunda pregunta es, el senador Colomá señalaba un poco cuáles son las alertas principales, dónde está el botón de pánico. Yo le diría, en la misma línea, cuáles son las dos medidas que ustedes ven más estructurales, porque yo coincido creo que es muy coherente lo que ustedes plantean. Proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal es algo que podíamos tomar ahora desde un acuerdo. Creo que es más fácil de abordar, pero claramente la premisa en este tipo de conversaciones, o al menos el supuesto, es que nunca debemos comprometer gastos permanentes sin contar con fuentes de financiamiento, y creo que ahí está el mayor riesgo. Cada vez que yo los escucho me voy un poco angustiada porque las alertas no son nuevas. Creo que ustedes han señalado durante bastante tiempo en esta línea. Incluso si se plantea, que creo que es lo correcto, un estudio en el marco de la PGU para efectivamente evaluar los costos. Hoy día estamos hablando de reforma de pensiones, entonces es aún más grande el desafío y por lo tanto creo que tenemos que ser lo suficientemente serios para decir si contamos con los recursos para, más allá del consenso político que todavía no ha dado su paso, para una reforma tan emblemática y estructural como esa. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tengo la palabra el diputado Agustín Romero, que me la pidió. Era el último inscrito, si quiere se la doy después. Gracias, presidente. Bueno, saludar al Consejo Fiscal Autónomo. Presidente, a mí me pasa algo parecido a lo que le pasa a la senadora Órdenes. Cuando vino el Consejo Fiscal Autónomo a hablarnos antes del presupuesto, nos mostró estas mismas luces rojas, amarillas, y yo hice un símil con la película esta de Miren, no mires arriba. Al final estamos todos conscientes que algo va a pasar. Crece el gasto, la situación de las cuentas fiscales en este sentido no son buenas y la verdad es que no hacemos ningún esfuerzo por mejorarlas. Presidente, el año pasado aprobamos un presupuesto expansivo en gasto. Yo no creo que este año vaya a ser distinto. Después viene el reajuste de los funcionarios públicos, también más gastos. Entonces, cuando se dice que tenemos que hacer un pacto fiscal, en general, lo que los republicanos hemos dicho que no, en general a nosotros no nos gustan los impuestos, pero cuando la relación es desequilibrada, es decir, a los chilenos se les pide más plata por vía de impuestos para asegurar gastos permanentes, que siempre queda la sensación de que lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que cada vez que a algún presidente se le ocurra un gasto social hay que subir impuestos. Y yo entiendo que no es así. Tiene que haber resignaciones,
nunca he visto resignaciones, tiene que haber ahorro, nunca he visto ahorro. Entonces, el problema que hay es que la relación no es equilibrada. Se le pide a una parte y no a la otra. Si nosotros, como dice usted, presidente, y tomo sus palabras, llegáramos a un real pacto, donde hay, por un lado, esfuerzo de los particulares y esfuerzo del Estado, sería fantástico. Pero no lo veo, presidente, y lo que ocurre acá es que va a venir el Consejo Fiscal Autónomo a conversar en unos meses más y van a venir los reajustes de los funcionarios públicos y, obviamente, los que votamos en contra somos los malos, los que vamos a votar en contra del presupuesto expansivo en gasto en año electoral, también vamos a ser los malos. Entonces, presidente, más allá de las leyes que se puedan hacer, acá hay un tema de voluntad política y de gestión pública. Y en ese sentido, al menos, mi llamado es que, sin echarle la culpa al gobierno, porque esto es grave y nos afecta a todos, el próximo gobierno posiblemente cambie el signo político. Y si cambia el signo político va a heredar las cosas malas. Acá es una política de Estado. ¿Qué vamos a hacer para corregir esto? Y vuelvo a decir, en serio, esto es de todos. No es culpa de este gobierno nada. Tenemos que apoyar al gobierno en esto para que pueda salir adelante, y lo digo con la máxima humildad. Pero siento, sinceramente, que todas estas alertas que nos da el Consejo Fiscal Autónomo finalmente no quedan en nada. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Naranjo, finalmente. No, muy breve, presidente. Hemos venido escuchando estas recomendaciones hace mucho tiempo, cuando vemos el presupuesto, cuando hacen esta exposición. Entonces mi pregunta es muy simple. ¿Ustedes no sienten frustración que la clase política no los escucha? Porque hace mucho tiempo que nos vienen diciendo lo mismo, poniéndonos luces verdes, amarillas, rojas, dándonos indicaciones sobre algunas recomendaciones, y resulta que la clase política parece que no los escuchara. Entonces mi pregunta es esa, porque debe ser frustrante. Ustedes nos están advirtiendo, nos dan insinuaciones, recomendaciones, y la clase política no se pone de acuerdo ni avanza. Bien. Don Jorge, tenemos la siguiente situación. La sesión de ayer terminado hace 7 minutos. Yo me puedo quedar un rato más, pero hay comisiones que van a funcionar y al mismo tiempo la sala del Senado, entonces no puedo quedar sin quórum. En el pasado, ustedes como institución, yo lo quiero escuchar igual ahora, pero han enviado por escrito respuestas y quiero decirle que tiene como el récord de las mejores respuestas que no llegan por escrito. ¿Ah? Lo digo porque, no, que abordan bastante en detalle la información. Entonces, no, ya. ¿Ah? Y me voy a... Ya, le voy a dar la palabra para que me hagan ganas de decir cosas que no conviene decir. Ya, bien, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, y agradezco todas las preguntas planteadas y la variedad de temas efectivamente quizá implica que sí hay que fortalecernos para contestarle lo que nos dijo al principio. Pero efectivamente nos comprometemos, como en otras ocasiones, a responder por escrito todo lo que no alcancemos en esta ocasión. También hago la advertencia que algunos de los temas más en profundidad se escapan un poco de los bordes del Consejo propiamente tal. Nosotros no entramos, por ejemplo, en medidas tributarias específicas. Nosotros hablamos del agregado tributario, ¿verdad? Entonces, algunas cosas no las vamos a incluir de todas maneras en las respuestas por ese tipo de razón. Voy a tratar de ir de lo general a lo específico un poco, pero después, como digo, comprometiendo las respuestas por escrito. Se nos pregunta sobre cuáles se dicen ser las alertas más urgentes que estamos encendiendo. Nosotros pensamos que básicamente dos. Uno surge de la trayectoria de los últimos 16 años, donde consistentemente hemos ido gastando más de los ingresos estructurales que tenemos. O sea, hemos tenido una serie de déficits estructurales, ni siquiera efectivos, estructurales en promedio, salvo un par de excepciones, en los últimos 16 años, es decir, desde la crisis del 2008. Y esa tendencia no es sostenible en el tiempo. O sea, ahí hay que tomar un cambio. Y el cambio puede venir por los dos lados, ajustar los gastos o aumentar los ingresos o una combinatoria. Eso es claro. Y el otro gran riesgo es que venga otra crisis. Las crisis, no sé si tenemos nos sacamos el premiado de la mala suerte, pero podemos tener pandemia, crisis financiera global, terremoto. Alguna crisis nos va a tocar, es al revés, es decir, es improbable que en los últimos 10, claro, en los próximos 10 o 15 años es al revés, es improbable que no haya una crisis. Entonces el siguiente gran riesgo es que tenemos que estar mejor preparados para una siguiente crisis, como afortunadamente lo estuvimos para el 2008 y para la pandemia. Y hoy no estamos tan bien preparados. Entonces esas son las dos grandes advertencias. Lo otro en términos generales también, nosotros, claro, como se ha dicho aquí, hacemos advertencia, prendemos luces amarillas, y lo que estamos diciendo ahora, y quizás no lo habíamos dicho tan directamente en informes anteriores, es que
recomendamos que se haga un acuerdo político amplio ahora que están las luces amarillas prendidas y no cuando estén las luces rojas prendidas, que es mucho más doloroso, y hay ejemplos en distintos países, algunos más cerca, otros más lejos, que están haciendo los ajustes cuando están las luces rojas. Y eso es mucho más complejo porque es más desordenado, no se puede priorizar por dónde hacer los ajustes, sino que se hacen los que se pueden a la fuerza, y eso es más complejo. Entonces el llamado es tratar de hacer un acuerdo en las luces amarillas y no en las rojas. ¿Y por qué también es un llamado a hacer un acuerdo? Porque la mayoría de las cosas que estamos diciendo nosotros, y me acojo de la pregunta del diputado Naranjo, si es que estamos frustrados o no, nosotros entendemos que esto tiene conceptos de economía política. Esto no es la política fiscal, la política tributaria y los gastos públicos no son cosas estrictamente de la tecnocracia. O sea, los técnicos pueden hacer el mejor cálculo posible y dar la mejor información posible, pero nosotros entendemos que esto tiene dificultades de hacerse, ¿verdad? Y por eso es que se requiere un consenso amplio, porque si lo hace un solo sector, ese solo sector va a ser criticado por haber hecho una medida dura. Entonces hay que tratar de apoyarse entre todos para hacer medidas duras. Eso es un poco lo que queremos transmitir. Los elementos, efectivamente, de financiamiento que mencionamos, nosotros creemos que hay que hacer algo equilibrado entre esas 4 líneas de financiamiento. Creemos que todas son importantes. Y ustedes también se imaginarán que entre nosotros, que somos 5 personas, también discutimos. Y a uno le gusta más una línea que otra. La conclusión nuestra es que son todas importantes, todas debiesen tener, y aquí paso a resaltar algo concreto, todas debiesen tener metas específicas, no solamente la recaudación tiene que tener metas específicas, también tiene que tener metas específicas el crecimiento económico, la resignación del gasto. O sea, también uno quiere ahí que haya compromisos concretos, cuantificables y rendición de cuentas para ir viendo si se van logrando. Hay varias preguntas que apuntan a si son o no creíbles o confiables las distintas estimaciones. Las estimaciones en general tienen componentes de incertidumbre. No es muy... No puedo, como yo, decir que uno puede aspirar a la certeza absoluta en las estimaciones. Nosotros entonces hemos hecho ahí distintos tipos de recomendaciones. Uno es que se trabaje con distintos escenarios de riesgo, con escenarios pesimistas, optimistas, más probable, menos probable, y hemos hecho, no las resaltamos ahora, pero hemos hecho recomendaciones también que el Ministerio de Hacienda trabaje con distintos escenarios. Lo segundo, en especial respecto de los ingresos, es que los gastos se empiezan a ejecutar cuando los ingresos ya estén seguros, no contra una expectativa de ingresos, porque si esa expectativa de ingresos se cumple a la mitad o en un tercio y el gasto se hace completo, se nos va a empezar a aumentar esta brecha entre ingreso y gasto. Entonces, mientras más seguro esté el ingreso, recién ahí empezar a hacer el gasto. ¿Y por qué esa forma es más cauta? Porque, siempre, como dije recién, siempre va a existir una incertidumbre respecto de los ingresos y probablemente va a existir menos incertidumbre respecto de los gastos. Los gastos suelen ser mucho más ciertos. Yo empiezo a pagar y el gasto se ejecuta y es más un gasto cierto. La expectativa del ingreso es lo que tiene incertidumbre. Entonces ahí el llamado tampoco es como que creer o no creer en las estimaciones. Las estimaciones van a tener un componente de incertidumbre siempre. Ahora, eso no quita que nosotros también hemos hecho muchas peticiones y recomendaciones de mejorar la información. Mientras mejor información tengamos nosotros, vamos a poder mejorar nosotros nuestro análisis, ustedes sus análisis, los centros de estudio que trabajan en estas materias también. Entonces, esa es una tarea que parece un poco aburrida quizás en algunos conceptos, pero que siempre nosotros vamos a promocionar que se avance en esa línea. Voy a pasar a algunas preguntas un poco más específicas, si alcanzamos. Respecto de la deuda prudente. La deuda prudente es un concepto técnico, ¿no? O sea, si bien la palabra prudente, cauteloso puede parecer como un término coloquial, pero la deuda prudente es un término técnico que es aquel nivel de deuda en que con muy poca probabilidad el país va a caer en insolvencia. Entonces nosotros calculamos ese nivel y el Ministerio de Hacienda lo hizo por su parte con ciertos modelos matemáticos en el fondo para calcular ese nivel. Y ese nivel es muy específico a cada país. El nivel de deuda prudente de Argentina va a ser diferente al de Chile, va a ser diferente al de Alemania, etcétera, ¿ya? ¿Y por qué surge a veces esto de que se dice por qué los países europeos tienen niveles mucho más altos de deuda que Chile? ¿Por qué Chile nos vamos a poner más autoexigentes que los países europeos? Primero, porque no es solo autoexigencia, sino que aquí hay
veedores externos que a uno lo están evaluando y poniéndole calificaciones que al final inciden o no en el costo del financiamiento que a uno le van a dar como país. Pero también por otras características del país que inciden en eso. O sea, los países que son más dependientes de recursos naturales, que tienen menos diversificadas sus exportaciones, que tienen crecimientos tendenciales bajos, estoy hablando de cosas que le pasan a Chile, van a tener una exigencia mayor. O sea, su fuerte va a tener que ser el lado fiscal. ¿Por qué? Porque está débil en lo otro. En la medida que nosotros mejoremos lo otro, quizás también en algún futuro no tan próximo vamos a poder mejorar nuestro nivel prudente de deuda. Pero por ahora tenemos que construir nuestra fortaleza en ese concepto porque no la hemos podido construir en lo otro. Y el nivel que calculó el Ministerio de Hacienda se parece mucho al que calculamos nosotros. Uno puede hacer análisis más sofisticados o no en eso, pero en general existe cierto consenso que es un buen número para Chile. Respecto de los otros requerimientos de capital, nosotros ahí también volvemos a poner el énfasis. Nosotros no juzgamos cada una de las líneas de otros requerimientos de capital en su medida como política pública en específico. Nosotros no estamos diciendo si es bueno o malo capitalizar a las empresas públicas, si es bueno o malo el CAE. Sí estamos llamando la atención de que en los últimos 16 años, en un conjunto de medidas que se llaman otros requerimientos de capital, nos hemos gastado 1,4 puntos, o hemos destinado 1,4 puntos del PIB al año en promedio. Entonces, estamos diciendo, ojo con ese mundo, que no es un mundo que esté tan visible o sea discutido todos los años como se discute la ley de presupuesto, que es la otra parte del componente que genera deuda. Entonces estamos llamando a mirar ese mundo con más detención, lo cual implica que la DIPRES tiene que generar más información para poder hacer una evaluación. Pero nosotros no tenemos un juicio respecto de cada una de esas políticas públicas en específico. Creo que ahí excede también un poco nuestro ámbito. Respecto de las perspectivas del litio y del cobre, en este caso van un poco en la dirección contraria, ¿verdad? El litio, que fue como el gran boom del 2022 y 2023, las perspectivas están cayendo un poco, pero en general con bastante incertidumbre todavía respecto de cómo se van a comportar la demanda y la oferta, básicamente que va a determinar el precio, y también con la normativa que finalmente va a aplicar en Chile para ver cómo se desarrolla esa industria. O sea, todavía hay mucha incertidumbre. Por eso que insistimos mucho en identificar cuántos de sus ingresos son permanentes o no. Y ahora hay una metodología, con ciertas observaciones que aún mantenemos nosotros, pero al menos hay una metodología. Y el lado del cobre va, en este minuto, por la dirección contraria, va mejorando las perspectivas del cobre, pero tampoco sabemos si eso va a ser permanente o no. Y ahí, afortunadamente, tenemos desde hace mucho tiempo un comité de expertos del PIB, que ellos van a decir, obviamente también se pueden equivocar y también son proyecciones, pero ellos van a decir cuál es el precio de largo plazo del cobre. Y ese es el precio que se va a usar. Probablemente no van a reconocer todo el aumento del precio como estructural de aquel que está viendo ahora en la Bolsa de Mercado de Londres. Entonces, no es la salvación que ese precio esté alto hoy, porque si es alto transitorio o alto cíclico, eso debiese ir a ahorro y no directo a gasto. Entonces, nuestra regla fiscal en curso se hace cargo de eso. Respecto ¿qué otra pregunta específica tenemos acá? La pregunta sobre quiénes son como los dueños de nuestra deuda. Nosotros lo que ahí estamos llamando la atención es deuda en moneda extranjera y moneda nacional. Eso no va correlacionado directamente entre deuda externa e interna, porque puede haber internos que compran la deuda en moneda extranjera y viceversa. O sea, no es un calce perfecto, pero ahí son grandes inversionistas en el fondo, o sea, son inversionistas institucionales. En el mundo de acá son AFP, compañías de seguros, bancos, y finalmente eso se termina incluso atomizando. O sea, hay inversionistas institucionales, intermediarios que a su vez emiten otro tipo de instrumentos y son atomizados en inversionistas individuales. O sea, es una deuda que nosotros tenemos con el resto del mundo, que está comprada en distintas partes y en una parte por locales. O sea, no es algo que nosotros le debamos así como algo con nombre y apellido. Ahora, igual hay estadísticas de eso, no sé con qué nivel de atomización, pero podemos indagar un poco más en eso. Pero para nuestro efecto lo importante es cuánto está en moneda extranjera y cuánto en moneda nacional. Presidente, no sé si hay más preguntas. Última cosa que tengo anotada aquí respecto de... Ya, sí, me recuerdan aquí. Lo de la deuda en empresas públicas y lo de los GORES. Voy a responder esas que las tengo anotadas acá. Lo de los GORES, nosotros sabemos que hay un proyecto de ley sobre la materia, fuimos invitados a opinar. Ese proyecto de ley le da autonomía financiera en ciertos aspectos a los gobiernos regionales y nosotros dijimos, cuidado, porque hay muchos países de la región y de otras partes que sus crisis fiscales no han sido por el gobierno central, sino que han sido por los gobiernos regionales, porque se han sobreendeudado. Entonces nosotros dijimos, si vamos a avanzar en esa dirección, también entonces tenemos que pensar en reglas fiscales de responsabilidad fiscal para los GORES.
Y hasta el minuto esa discusión no ha seguido avanzando mucho más, así que está hasta ahí y nosotros estamos disponibles para seguir avanzando en esa conversación. Y sobre las deudas públicas o deuda neta y bruta, nuestra propuesta original era que el nivel prudente de deuda se calculara para Chile con el concepto de deuda neta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que es un mejor indicador porque considera también cuántos activos tenemos. Ahora, en muchos países los gobiernos no tienen muchos activos, entonces la deuda neta es casi igual a la bruta y por lo tanto por simpleza se usa bruta y la mayoría de los países usan bruta y por lo tanto el Ministerio de Hacienda a nosotros nos contestó que iban a preferir hacer una deuda bruta, que era lo que más usaba, aunque sabían que estaba este otro componente. Además nosotros dijimos puede haber otros riesgos de endeudamiento de empresas públicas con proveedores, pasivos contingentes. Entonces al final, y una especie como de segundo mejor, nosotros dijimos, ok, haga deuda bruta, pero igual tenemos que monitorear todos estos otros elementos. Igual tenemos que monitorear la deuda neta, igual tenemos que monitorear la deuda de empresas públicas. No es necesario meterla en un solo gran indicador, pero sí que tengamos un panorama completo y en eso también hay espacio para que mejore la información que entrega habitualmente la DIPRES. Bien, muchas gracias. Antes de levantar la sesión, si quieren enviar algunos temas por escrito, son bienvenidos. Y solamente un recuento rápido de las 12 recomendaciones que hicieron entre el 2019 y el 2023. De las 12, 9 están aceptadas, incorporadas y algunas todavía con diferencia y solo 3 fueron rechazadas, así que su nivel de frustración debe ser bastante menor. Ya, ya se cumplió que la sesión esta se levanta.